Hola y bienvenidos a Estado de Artista, un podcast donde lo cotidiano se convierte en la puerta de entrada al arte. Soy Cecilia Cesini y en el episodio de hoy estaremos hablando de ¿qué es realmente el surrealismo? Seguramente alguna vez dijeron o escucharon decir que es surrealista frente a algo raro, un sueño extraño, ¿no? Una combinación de objetos que no tenía ningún sentido, una situación tan absurda que parecía inventada. La usamos todo el tiempo y sin embargo casi nadie que use esa palabra podría explicar qué significaba originalmente, ni de dónde salió, ni, spoiler alert, que el propio Sigmund Freud, la persona a quien el surrealismo señalaba como su gran inspiración, escribió que no tenía la menor idea de qué querían esos artistas. Ese desfasaje entre el uso que le damos hoy a la palabra y lo que realmente fue el movimiento es la puerta de entrada de este episodio. Vamos a ver de dónde salió el término, qué decía exactamente el manifiesto que lo fundó, por qué Freud no quiso saber nada con el surrealismo y cómo esta historia se conecta de una manera que a mí me toca muy de cerca con mi propia práctica artística. En el episodio de hoy hablaremos entonces de qué es realmente el surrealismo. Para entender el surrealismo hay que pensar un escalón antes, ¿no? Con el dadaísmo. Ese movimiento que ya nombramos alguna vez en este podcast cuando hablábamos de las vanguardias de principio del siglo XX. El dadaísmo nació en plena guerra mundial, como habíamos dicho, y tenía una idea bastante drástica, ¿no? Que si la razón y la lógica habían llevado al mundo a semejante masacre como fue la Primera Guerra Mundial, entonces había que romper con la razón y la lógica, con todo, sin construir nada a cambio, solo destruir. André Breton, que en ese momento era un joven poeta metido en el dadaísmo parisino, empezó a sentir que esa destrucción total no alcanzaba. Él quería construir algo nuevo arriba de esos escombros y encontró la herramienta para hacerlo en un lugar, vamos a decir, cuando menos inesperado, trabajando como camillero durante la Primera Guerra Mundial con soldados que tenían lo que hoy llamaríamos estrés postraumático. Ahí, Breton descubrió las teorías de Freud sobre el inconsciente y notó algo que cuando dejaba hablar a esos soldados sin interrumpirlos, sin corregirlos, aparecían cosas rarísimas, pero también muy reveladoras. Pensó que ese también podía servir para crear, o sea, que ese mecanismo podía servir para crear. En 1924, Breton publicó el Manifiesto del Surrealismo, ¿no? El documento fundacional del movimiento, pero ojo, con un detalle, que la palabra surrealismo no la inventó él, se la tomó prestada con permiso, ¿no? A un poeta anterior, Guillaume Apollinaire, que la había usado en 1917 sin darle demasiado desarrollo teórico. Breton agarró esa palabra suelta y la llenó de contenido, o por lo menos eso intentó. En ese manifiesto, la definición que dio Breton es casi textual como la de un automatismo psíquico puro, ¿no? Un método para expresar el funcionamiento real del pensamiento sin que la razón intervenga, sin filtro estético ni moral. O sea, traducido a algo más digerible, o sea, criollo, la idea era escribir, dibujar o pintar dejando que la mano y la mente vayan solas, sin pensar, sin corregir, sin que el esto no tiene sentido o el esto queda feo, no me gusta, frenan nada. O sea, dejar salir el pensamiento tal cual es antes de que la razón lo dicte. Ahora, acá viene la parte como jugosa del asunto, ¿no? Breton construyó todo el edificio teórico del surrealismo apoyándose en Freud. O sea, lo citaba, le agradecía, lo ponía como la gran autoridad detrás del proyecto. El problema es que Freud, cuando se enteró de lo que estaban haciendo con su nombre, no entendió nada. O sea, se conocieron una vez Breton y Freud en Viena en 1921 y el encuentro fue bastante decepcionante para los dos, ¿no? Freud consideraba las vanguardias artísticas casi como el fin del arte, tal como lo entendía. Ahora, 11 años después, en 1932, Freud le escribió una carta a Breton, porque digamos como que había un contacto permanente, Breton insistía mucho en tener un contacto con Freud, y lo que le dijo más o menos fue que a pesar de que ustedes me agradecen todo el tiempo, yo no logro entender qué es y qué quiere el surrealismo. Quizás no estoy hecho para comprenderlo, dijo muy humildemente el psicólogo. Y me encanta esta frase porque resume perfectamente la ironía de todo esto, ¿no? El movimiento que se paró sobre los hombros de Freud tenía del otro lado a un Freud que confesaba no entender nada de lo que hacían. Es más, no quería saber nada. ¿Y por qué pasaba esto? Porque aunque los dos hablaban de inconsciente, hablaban
de cosas distintas, o sea, casi con objetivos opuestos. Porque por un lado Freud era médico, ¿no? Y su trabajo con pacientes era clínico, o sea, era un trabajo científico. Buscaba usar el inconsciente para entenderlo, para ponerle palabras y así ampliar el terreno de la razón y reducir el sufrimiento de la persona en su vida cotidiana. En cambio, los surrealistas no tenían ningún interés en curar nada. O sea, querían usar el inconsciente, pero como una fuente de creación, no como un diagnóstico. Y llegaron incluso a celebrar la locura como una forma de libertad mental. O sea, para ellos, la persona que pierde la razón se construye su propia realidad para satisfacer sus deseos, y eso, decían, lo hacía más libre. Freud jamás hubiese firmado una cosa como esta. Hay incluso una objeción académica todavía más filosa, que es que algunos especialistas sostienen que Breton, en el fondo, nunca terminó de entender el concepto inconsciente, del inconsciente como lo definía Freud, ¿no? O sea, con los mecanismos de represión y de desplazamiento. Lo que Breton describe se parece más a un pensamiento sin censura que al inconsciente freudiano propiamente dicho. Esto no invalida al surrealismo, ¿no? Como movimiento artístico, pero sí pone en duda que fuera, como pretendía, una aplicación directa al psicoanálisis. O sea, yo tengo una lectura propia sobre esta tensión, que dejo sobre la mesa como una posibilidad más entre varias. Yo creo que el arte no tiene por qué elegir un bando entre razón e irracionalidad. O sea, puede usar el inconsciente para ampliar el dominio de lo racional, como lo creía Freud, pero al mismo tiempo puede valerse lo irracional para ampliar el conocimiento de lo racional, como pretendía Breton. O sea, el arte en este sentido sería una dialéctica permanente entre ambos polos, ¿no? No una elección definitiva por uno o por los dos. En una manera, a ver, es una manera de leerlo, no la mía, no es la única. Ahora, si el encuentro con Breton fue tibio, digamos, el que tuvo con Freud, con Salvador Dalí en 1938 en Londres, ya fue otra cosa, ¿no? Porque antes de conocerlo, Freud había escrito que consideraba a los surrealistas unos locos absolutos, ¿no? Pero después de ver a trabajar a Dalí en persona, matizó bastante esa opinión, ¿no? Porque reconoció que valdría la pena estudiar analíticamente cómo se genera un cuadro de ese tipo, ¿no? Pero le agregó una condición importante, que es que el arte deja de ser arte cuando la proporción entre lo inconsciente y la elaboración consciente se rompe demasiado. Esta era la visión de Freud. O sea, dicho de otro modo, para Freud el arte no puede ser puro azar. Ahora cuando veamos un poquito cómo trabajan los surrealistas van a entender el porqué de esta condición. Él necesita de algún modo la mano de la razón organizadora del material, ¿no? En este punto personalmente yo coincido con Freud, con la salvedad que él estaba pensando en el arte todavía muy pegado a una época donde se esperaba que la obra representara algo reconocible, ¿no? Uno podría preguntarse si esa exigencia todavía tiene sentido, ¿no? Sobre todo si pensamos en el arte que se hizo después, ¿no? Mucho más abierto a la abstracción y al gesto puro. Ahora, la propia teoría de Freud sobre el arte no era la del surrealismo, sino una anterior y más amplia, centrada en dos conceptos, el de pulsión y sublimación. La sublimación, dicho fácil, es un mecanismo por el cual una persona transforma un impulso que la sociedad no acepta en algo que sí acepta. Freud lo plantea en los términos, digamos, las pulsiones sexuales. Entonces, esto nuevo que se genera, que la sociedad sí acepta, tiene mayor valor social. El arte, entonces, es un vehículo permitido para sublimar esos impulsos. O sea, ojo, Freud aclara que sublimación y creación artística no son exactamente lo mismo. O sea, la creación se parece más en su idea a la formación de un síntoma, ¿no? O sea, recordemos que Freud era médico. O sea, otra forma de elaborar los deseos reprimidos. Lo que él dice es que si hay obra es porque existe sublimación, ¿no? Es como decir que si hay fiebre es porque hay un virus. ¿Bien? Y esto conecta con algo que abordé en mi propio libro sobre carnaval y arte popular, un curso a contramano, que les dejo el link si a alguno le interesa adquirirlo, eh, que desarrolla un poquito esta idea de la catarsis performativa, por ejemplo, ¿no? Habíamos hablado anteriormente de performance, ¿no? La performance como un proceso que sana, ¿no? O que puede sanar tanto a quien la ejecuta como a quien la presencia, ¿no? Y esa misma lógica se puede aplicar a la pintura. Si pensamos el ritual de pintar como una especie de performance íntima y al cuadro, ¿no? A la obra resultante como un producto catártico de ese proceso. O sea, no hace falta que el arte sea literalmente una acción en vivo para que funcione como catarsis. Pero volviendo al surrealismo como movimiento, ¿no? Hay un punto que quiero dejar bien en claro, algo que la mayoría de la gente no sabe, y es que adentro del surrealismo conviven dos maneras técnicas completamente distintas de trabajar, ¿no? El público en general las mete a todas las obras en la misma bolsa sin darse cuenta de que son casi opuestas, ¿no? Por un lado, tenemos el automatismo puro, ¿no? O sea, perdón, la idea original de Breton, que es el de dejar que la mano se mueva sola, sin ningún plan previo. André Masson hacía dibujos así desde 1923, ¿no?
tinta corriendo libre sobre el papel hasta que empezaba a formar figuras que él después retomaba o que dejaba tal cual. Y después empezó a experimentar con otros materiales, empezó a tirar arena sobre el lienzo, a ponerle pegamento, ¿no? Y a generar otro tipo de imágenes. Max Ernst inventó el frottage, ¿no? Dentro de esta línea. Él, sus primeros experimentos fueron apoyar una hoja sobre una tabla de madera vieja, ¿no? Y frotar con un lápiz hasta que las vetas de la madera se asomaban sobre el papel. Y él empezó a interpretar esto de repente como olas de mar o como un sol saliendo, etcétera, etcétera. Oscar Domínguez inventó después la decalcomanía, bueno, vamos a decir, ¿no? Que es la pintura entre dos hojas, ¿no? Se presionan, se separan y queda una textura que nadie planeó. En todos estos casos, la obra final es prácticamente un hallazgo, ¿no? Algo que se descubre en el momento y no algo que se decidió de antemano. Y seguramente en el colegio más de uno habrá experimentado con estas dos técnicas. Ahora, por el otro lado, opuesto a esto, está la composición premeditada, ¿no? Que es totalmente lo contrario al automatismo, ¿no? Aunque también se llame surrealismo. Salvador Dalí desarrolló lo que él llamó el método paranoico crítico, en donde él se inducía deliberadamente a un estado de delirio controlado para generar asociaciones visuales extrañas, ¿no? Y después pintaba con un realismo casi fotográfico, milimétrico, o sea, como muy detallado lo que había imaginado, ¿no? O sea, un sistema mucho más cercano a lo que podría haber planteado Freud. Y de ahí, digamos, que Freud finalmente sintió más cercanía con este estilo de surrealismo. Ahí el azar está en el proceso mental previo, ¿no? Y no en la ejecución de la obra, que es completamente calculada. René Magritte trabajaba un poco distinto todavía, y él agarraba objetos perfectamente reconocibles, los ponía en situaciones imposibles. O sea, no hay ningún automatismo en Magritte directamente. Hay una construcción intelectual muy fría y muy calculada de la imagen imposible. Bien, y esto es importante mencionarlo con todas las letras, porque Dalí y Magritte, que son probablemente los dos nombres que más rápido asocia la gente a la palabra surrealismo, no trabajaban con el automatismo psíquico puro que definió Breton en el manifiesto original. O sea, son surrealistas porque pertenecen al movimiento y por el tipo de imágenes que producen, pero no por el método que usan para producirlas. O sea, son en rigor técnico dos surrealismos distintos conviviendo bajo el mismo nombre. Y hay una pregunta que ni los propios surrealistas resolvieron nunca del todo, que vale la pena dejar picando, que ¿es realmente posible suprimir del todo la intención inconsciente al ejecutar algo? Porque la mano que traza una línea siempre tiene algo de control, algún hábito metido adentro. Lo que el automatismo logra suspender es la intención de representar algo, de representar algo puntual al menos. Pero el gesto en sí sigue siendo humano, o sea, con toda la carga que eso trae. Piensen un poco en lo que está pasando hoy, la discusión sobre el arte, entre comillas, generado con inteligencia artificial, ¿no? O sea, es una tensión sin resolver y probablemente por eso siga siendo un tema interesante casi 100 años después. Ahora, damos un pasito más, porque hay otro personaje clave en esta historia, es alguien que rompió con Freud también, pero desde otro lugar, desde el teórico, que es Carl Gustav Jung. Jung discrepaba de que la sexualidad fuera el centro de todo, como pensaba Freud, y se metió de lleno en el terreno de los mitos y los símbolos. Y de ahí salió su concepto más famoso, que es el de inconsciente colectivo, que quizás también los han escuchado nombrar alguna vez, aunque no sepan exactamente de qué se trata. Bueno, acá se los cuento. La diferencia con Freud es esta, ¿no? Freud hablaba de un inconsciente personal, o sea, hecho de los recuerdos y deseos reprimidos de cada individuo. Ahora Jung agregó una capa más profunda, compartida por toda la humanidad. O sea, poblada de arquetipos, además, que como, no sé, la gran madre, el viejo sabio, la sombra, el árbol de la vida, o sea, símbolos que aparecen una y otra vez en las culturas, incluso entre aquellas que no tuvieron contacto directo entre sí nunca, ¿no? Jung lo plantea como si fuera una casa de varios pisos, vamos a decir, ¿no? En una vivimos nosotros conscientes, en el otro está lo personal reprimido según Freud, y más abajo todavía algo que compartimos con toda la especie. ¿Bien? Ahora, Jung distinguió también dos formas de crear arte. La creación psicológica, que sale de la experiencia personal del artista, algo que él mismo vivió y transformó estéticamente, y por el otro lado, la creación visionaria, o sea, donde el material sale de ese inconsciente colectivo y ni siquiera le resulta familiar al propio artista que lo produjo. O sea, la persona funciona como si fuera un medium de algo que lo desborda. Esta postura junguiana influyó muchísimo en el arte del siglo XX, sobre todo en gente como Jackson Pollock o como Remedios Varo, pero también tiene objeciones académicas serias que vale la pena conocer. Primero, que el inconsciente colectivo es un concepto muy difícil de comprobar. O sea, Freud podía recurrir a sus pacientes uno por uno y generando, digamos, un muestreo, pero digamos, ¿cómo muestras algo que en realidad atraviesa toda la humanidad? Es empíricamente imposible. Pero segundo, que la antropología también cuestiona la idea de símbolos universales,
Porque en la práctica, y esto sí está estudiado, los significados cambian mucho de una cultura a otra. Esto lo podemos ver en otros episodios también, de repente, cómo cambia la simbología del color, sin ir más lejos. Ahora, esta objeción se puede matizar un poco más, ¿no? Y me interesa dejarlo planteado como debate abierto, ¿no? Porque en este podcast estamos para abrir el debate y no para dar una baja de línea con una verdad universal. Y es que una cosa es decir que los símbolos concretos no son universales o son universales. Y otra muy distinta es decir que existen temas que se repiten a nivel universal, aunque cada cultura los vista con símbolos diferentes. O sea, por ejemplo, la marea, la luna, el color blanco, la plata, aparecen asociados a lo femenino en muchas culturas, digamos, uno o varios de estos símbolos al mismo tiempo, a lo femenino, a la fertilidad, ¿no? Eh, y de repente hay símbolos culturales que cambian asociados a estas mismas nociones. O sea, puede haber algo compartido a nivel tema, vamos a decir, aunque el ropaje simbólico sea local, individual, ¿no? Y vaya cambiando. También podemos hablar, por ejemplo, de nociones universales de ideas como el alma o construcciones místicas como el paraíso, ¿no? Que no necesariamente poseen un símbolo. O sea, no hay consenso sobre esto, pero es una discusión más rica que decir simplemente que Jung tiene razón o que está equivocado. Bien, ahora, siguiendo con el siguiente gran bloque del teórico de hoy, porque hay mucha información para dar sobre lo que significó el surrealismo, eh, se plantea entonces en base a una pregunta muy distinta, que es, ¿quién termina de darle sentido a una obra, ¿no? ¿El artista que la hizo o quien la mira? Porque el filósofo Roman Ingarden decía que ninguna obra de arte está completamente terminada en sí misma. Tiene lo que él llama lugares de indeterminación, o sea que hay huecos que cada espectador llena con su propia experiencia. Y Hans-Georg Gadamer fue un pasito más allá y dijo que la obra de arte recién se realiza en el momento del encuentro con quien la mira. O sea, antes de ese encuentro es apenas un objeto a medio hacer. Y Humberto Eco, ya en los años 60, le puso un nombre a esa idea, que es la de obra abierta. Una obra abierta es aquella que admite varias interpretaciones legítimas al mismo tiempo, sin que ninguna agote el sentido original. Y acá se conecta con algo que ya charlamos en el episodio 11, cuando hablábamos de qué hacer, perdón, de qué hace que una obra se convierta en obra maestra, ¿no? Una parte de esa discusión pasaba justamente por esa idea, ¿no? Que una obra fuerte es la que sostiene múltiples lecturas sin romperse. Ahora, no todos están de acuerdo con esta visión tan generosa hacia el espectador, no claramente, porque de repente el sociólogo Pierre Bourdieu le hizo una crítica bastante filosa a Gadamer y dijo que esa experiencia estética de la que hablaba en realidad es la experiencia de una persona con un determinado capital cultural, no una experiencia universal. O sea, en criollo, no todo el mundo tiene las mismas herramientas para comprender una obra. Y eso depende de la educación, la clase social, el acceso previo al arte, ¿no? Yo coincido con Bourdieu en el diagnóstico, pero no creo que eso invalide que la obra pueda completarse de más de una manera, ¿no? Porque la obra no tiene por qué significar lo mismo para todos, ¿no? Al menos si la pensamos como una obra abierta o, digamos, con espacios disponibles. Esa multiplicidad no es un defecto, es parte de lo que le hace una obra viva. Pero bueno, ahora con todo este mapa más o menos armado, les puedo contar un poquito porque este episodio también me toca tan de cerca, porque me apasiona. Y es porque se conecta directamente con mi propia serie de trabajos, ¿no? En particular una serie que llamo Cartografías. Y también un poco para que vean cómo el surrealismo puede heredarnos un montón de recursos, ¿no? Aunque uno no haga surrealismo puro. A ver, mi proceso de repente arranca siempre igual, ¿no? Dejo correr tinta, pigmento libremente sobre soporte, con un cierto grado de control, pero originalmente sin ningún plan y generando manchas de bordes orgánicos que yo no controlo del todo. O sea, se pueden controlar hasta cierto punto, pero lo interesante es dejarlo que fluya, ¿no? Y recién después, con una línea de tinta, empiezo a leer esa mancha y a revelar lo que hay dentro. Así aparecen rostros, perfiles, paisajes, ¿no? En ese orden, ¿no? De la mancha primero y la lectura después, mi proceso se parece estructuralmente al automatismo de Masson o de Ernst, ¿no? Pero y no tanto de repente a la construcción premeditada de Dalí o Magritte, eso está claro, ¿no? No hay un significado decidido de antemano. El significado se revela después, casi como una manera de acceder a algo que no tenía del todo consciente. Pero hay una diferencia importante con el automatismo histórico de los años 20, y es que en mi proceso, por ejemplo, no arranco de la nada, ¿no? Porque antes de pintar, atravieso como una preparación interior. Yo trabajo con una técnica que se llama MDR, bueno, pueden googlearla, que parte, digamos, de la terapia induce un estado, vamos a decir, similar a la hipnosis. No es eso, pero bueno, se parece. Y en paralelo, además, estoy haciendo un curso de metafísica cuántica donde practico meditaciones inductivas que incluyen visualizaciones. Y con ese material onírico, ¿no? Con esas visualizaciones, creo la base con la que después trabajo.
Entonces mi proceso queda en un punto intermedio raro, ¿no? Porque hay un automatismo en la ejecución, pero también hay una razón y una intención que interviene, ¿no? Tanto antes como durante, y mientras voy leyendo lo que emerge y decido qué línea trazar para revelarlo, ¿no? En este caso aparece lo psicológico, ¿no? Casi como una información sobre lo que estoy viviendo en la dimensión consciente, pero también doy lugar, digamos, a que surjan lo que de repente Jung podría haber planteado como el inconsciente colectivo, o sea, imágenes que se escapan a mi interpretación o que me desbordan. Y esto me deja parada sin buscarlo, ¿no? Justamente en este cruce que armamos hoy entre Freud y Jung. Si el material de partida son mis propias experiencias, mis sueños, ¿no? Mis visualizaciones, ahí hay algo del inconsciente personal freudiano trabajando. Pero mi intención última no es solo procesar algo mío. Busco que quien mire la obra se conecte con algo que sienta compartido, ¿no? Una especie de memoria colectiva inconsciente que atraviesa a cualquier persona más allá de su historia particular. Ahí aparece la dimensión junguiana, ¿no? La de la creación visionaria, donde una funciona casi como un medium de imágenes que la acceden, como decía anteriormente. ¿Y hace falta elegir entre las dos lecturas, digo yo? Creo que no. Y ahí es donde me sirve mucho la idea de la obra abierta de Eco, ¿no? Porque no tengo por qué resolver si mi trabajo es freudiano, junguiano, surrealista o directamente otra cosa, ¿no? Esa tensión sin resolver es parte de lo que hace que la obra siga viva cuando llega a los ojos de otro, ¿no? De hecho, creo que lo personal siempre encuentra un eco en lo colectivo. Hay temas que pertenecen a una especie de saber universal que atraviesa la memoria colectiva, aunque cada quien lo vista con sus propios símbolos. En definitiva, también, digamos, somos producto de nuestra contingencia sociocultural, ¿no? Nadie está totalmente aislado dentro del núcleo social en el que vive. Y acá vuelvo un poquito a la idea de catarsis que mencioné antes, ¿no? Que para mí el arte funciona como un medio de sanación, no solo para quien lo crea, sino también para quien decide detenerse a mirarlo, o incluso para quien decide llevárselo a su casa, ¿no? La vinculación emocional con quien observa la obra es para mí un objetivo central, o sea, no es un efecto secundario. Esto conecta también directo con algo que dije hace poco en mi Instagram, que una obra que no circula, que nunca nadie ve, pierde buena parte de su razón de ser como obra de arte, ¿no? El encuentro con el espectador no es un detalle. Ahí también puede darse una coincidencia, ¿no? Entre mi consciente y el de quien mira, ¿no? Una identificación entre ambos, o directamente una resignificación de la obra. Me ha pasado, donde la persona que la mira encuentra un sentido que yo no le había imaginado o que no le había podido encontrar. Hace poco, de hecho, doné una obra porque no podía encontrarme en esa obra y sin embargo hubo como un gran público que le encontraron muchos múltiples significados, digamos, y bueno, fue impresionante ver la cantidad de coincidencias que había dentro incluso de ese público, ¿no? Y fue lo que hizo como súper rico y creo que fue la decisión correcta donarla. Porque le creó un sentido particular a esa obra, ¿no? Entonces, para cerrar, quiero volver a esta carta de Freud, ¿no? Que les leí antes, porque la verdad que cada vez que me encuentro con estas frases me parecen todavía más significativas, ¿no? Ese no soy capaz de aclararme qué es y qué quiere el surrealismo. Quizás no estoy hecho para comprenderlo. Creo que esa misma zona de misterio, esa imposibilidad de cerrar de todo el sentido de una obra, es exactamente lo que me fascina del arte y lo que seguramente a la mayoría le fascina el arte sin darse cuenta. Probablemente sea, sin que lo hayan buscado a propósito, el motivo por el cual mi propio trabajo terminó inclinándome hacia esta dirección, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente el surrealismo, no? Volviendo al tema de base. Claramente no es simplemente lo raro, ¿no? Ni solo lo absurdo o lo azaroso, como lo usamos en el lenguaje cotidiano. Es un movimiento con una definición técnica precisa, ¿sí? Construido sobre una lectura muy particular de Freud, que el propio Freud no reconocía como suya, que en la práctica se dividió en dos maneras de trabajar casi opuestas entre sí, y que abrió varias preguntas que siguen sin cerrarse del todo. En particular, ¿cuánto de lo que creamos es realmente nuestro? ¿Cuánto pertenece a algo más grande que nos atraviesa sin pedirnos permiso? Y antes de despedirme, les propongo dos ejercicios para esta semana. El primero, más de introspección, que es el que piensen en un sueño reciente, en una imagen que se les aparezca sin que la busquen, y pregúntense si sienten que eso pertenece a algo muy suyo, muy personal, o si es más bien algo que puede pertenecer a cualquiera, ¿no? O sea, que cualquiera podría haber soñado, algo más universal. No es para responderlo del todo, pero sí para ejercitar el reconocimiento de esta diferencia. Y el segundo ejercicio, bueno, se llama cadáver exquisito. Es un ejercicio propio del surrealismo, es para sentirse un poquito surrealista si quieren. La manera original de hacerlo era con un pedazo de papel en donde el primer jugador, esto lo pueden jugar con cuantas personas quieran, a más gente, más interesante el resultado. Y el primero dibuja, por ejemplo, la cabeza de una persona, o sea, la idea es que sea una figura humana. El primero dibuja la cabeza con unas características y dobla
la hoja ocultando su parte del trabajo, dejando revelado solamente la puntita de las líneas como para que el siguiente continúe el dibujo. El siguiente lo toma, completa una porción más de esta figura humana, vuelve a tapar su trabajo dejando la puntita de la línea y así sucesivamente hasta que todos participan y se completa el dibujo de la figura humana. Cuando se abre finalmente el dibujo aparece un engendro, súper surrealista, muy divertido. Es muy lindo para hacer con chicos, no necesitan saber dibujar porque justamente lo interesante de todo eso es encontrar las curiosidades, digamos, lo azaroso. Y otra manera de hacerlo es directamente con una hoja grande abierta y todo el mundo dibujando al mismo tiempo, aportando, digamos, al dibujo de la figura humana lo que mejor le sale. Es un poquito más caótico, pero es igualmente divertido. Así que bueno, les dejo estos dos ejercicios. Si este episodio les resulta interesante, los invito a seguirme en el canal de YouTube o en Spotify. Activen la campanita si se enteran de las novedades. Déjenme sus comentarios y sus propias lecturas sobre este tema que siempre suman a la conversación. Recuerden que también me encuentran en Instagram como @CeciliaChesiniarte. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio.